Con 40 años de terapeuta he oído millones de historias y de todo tipo. Pero creo que hay un común denominador. La gente quiere cambiar algo que le incomoda. ¿Por qué unos lo logran y otros no? ¿Por qué tengo historias de gente que de veras ha logrado cambiar y gente que no cambia? Mi responsabilidad de que la gente pueda entender que sin sanar está muy difícil avanzar. No te puedes saltar los pasos. Entonces, no quieren sanar, pero quieren sentirse bien. No quieren sanar, pero quieren dejar de sabotearse. No quieren sanar, pero quieren sentir amor propio y autoestima. Y qué pena, pero es como si tú tienes una herida y no fuiste a cosértela cuando te sucedió y te pusiste una curita y medio que cerró y medio no. Y cada vez que pasas y te pones un traje o pasas por un árbol típico que te sangra y llegas con un doctor y te dice, mira, esto no se sanó nunca. En estudios recientes de neurociencia se ha visto que hay una memoria resiliente. Y entonces, cuando tú lograste salir fortalecido de una adversidad y sacaste recursos, habilidades, eso no se guarda como en el mismo disco duro, en la misma memoria de los recuerdos. Se guarda en el disco duro de la memoria resiliente. Y cuando vuelves a vivir algo parecido, resurge eso. Hoy recibimos a una mujer que ha dedicado su vida a entrar en los lugares más dolorosos del alma humana, para demostrar que incluso ahí puede nacer la luz. Shulamit Graber es psicóloga clínica y terapeuta familiar con más de 40 años acompañando procesos de transformación emocional. Ella es especialista en trauma, resiliencia y autorregulación emocional. Ha sostenido miles de historias que han estado marcadas por la pérdida, la incertidumbre y el dolor, y ha sido testigo de algo profundamente esperanzador, que el sufrimiento no es el final de la historia, sino simplemente es un puente. Ella es autora de El sufrimiento al crecimiento y Agonía en la incertidumbre. Shuli propone una idea muy poderosa y confrontadora a la vez. No es lo que te pasa lo que te define, sino es qué es lo que haces con lo que te pasa. Pero lo más impactante de su trabajo no es solo la teoría, es la posibilidad real de resignificar el trauma, de entender que lo que sanas, lo que no sanas, lo repites. Que los vínculos que eliges muchas veces nacen de heridas que no has mirado, que la relación con papá y mamá no termina en la infancia, sino vive dentro de ti hasta que decides verla y transformarla. Shuli ha sido una voz firme en una conversación que durante años fue tabú. Hablar del trauma sin victimismo, del dolor sin dramatismo y del crecimiento postraumático como una capacidad humana real. Su mirada integra ciencia, experiencia clínica y una profunda conciencia espiritual sobre la libertad interior. Hoy hablaremos sobre trauma. Hablaremos sobre vínculos, sobre patrones que se heredan y se repiten, sobre cómo sanar la relación con nuestros padres o nuestros cuidadores primarios, aunque ya no estén, y sobre la posibilidad de convertir la adversidad en una evolución y expansión. Shuli, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz. Qué bonita presentación. Sí, pues Hasta me emocionó. es de ti, todo habla de ti. Gracias, gracias. Me encanta, Shuli, que pudimos cuadrar fecha para hablar de este episodio. Y una de las cosas que se me hace muy interesante de los seres humanos es cómo muchas veces podemos estar viviendo nuestra vida, viviendo espejos o repitiendo ciertos patrones de cosas que pasaron en la primera infancia. Porque muchas veces parece que los primeros 7 años de vida o experiencias traumáticas, literal es copy-paste, 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 hasta que lo vemos. Bueno, aquí hay algo muy importante, que lo que no sanas y reparas va a afectar tus vínculos porque tú desde la herida te vas a relacionar. No te vas a vincular desde la abundancia, te vas a vincular desde la carencia. Pongamos un ejemplo de alguien que se sintió abandonada, pero nunca resolvió ese abandono. A ver, nuestra historia nos condiciona, pero no nos condena. Entonces tú no resolviste ese abandono y entonces necesitas que te miren de más. Entonces eres la típica que siempre con las amigas necesitas mucha mirada, que seas la primera que te inviten al plan, la que te tomen mucho en cuenta. En una relación de pareja lo mismo. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Yo digo, empiezas a hacer la pestada.
porque se empiezas a sobredemandar a los demás que cumplan con esa carencia que tú no has trabajado. Pero como los demás no tienen por qué hacerlo, ni es su responsabilidad, empiezan a sentirse sobrecargados. Entonces, lo que tú no sanas de tu historia, no le pones nombre y no lo trabajas, es directamente proporcional a problemas en tus relaciones. Que además todo se refleja en los vínculos. Claro, entonces es la típica relación de pareja que te ama profundamente, pero tú no te sientes amada porque necesitas 26 corazoncitos diarios en WhatsApp que no te mandan. Sobrenecesitas, sobredemandas, porque lo que estás queriendo es que en ese momento tu mundo, tus vínculos, sanen lo que tú no sanaste. Claro. Entonces, tenemos que irnos haciendo responsables de nuestra historia porque, a ver, lo que vivimos, vivimos. Ya fue. Y todos vamos a tener cosas que nos pasaron. Nadie sale invicto. Nadie. Y nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían en el momento que lo hicieron. Entonces, llega un momento en que no puedes seguir siendo presa de tu historia y te tienes que hacer responsable. Me encanta. Además, creo que mencionaste un tema muy importante, que tus papás hicieron lo que mejor pudieron, ¿no? Y creo que llega un momento en donde es muy sabio, muy sano, me dirás, lo has visto seguramente con tus pacientes, cambiar de criticar a los papás o juzgar a los papás a simplemente honrar su camino y decir, ni yo los puedo juzgar ni porque ni soy ni más ni menos que ellos, nada más ellos tienen su camino, yo tengo el mío y yo me hago responsable de esto que me corresponde a mí, porque juzgarlos es la fácil, es como, ay, es la culpa del otro, no, es que el otro no me dio, es que el otro no me hizo, bueno, ok, lo que haya sido, pero ¿cómo te responsabilizas de ti? Y bueno, tomar en cuenta que también llega el momento en que nosotros somos padres y también hicimos lo que pudimos como pudimos y nos habremos equivocado en cosas con nuestros hijos que a ellos les tocará sanar. Shuli, de todos los pacientes que has tenido y de todo el trabajo clínico que has hecho, ¿cuál has visto que es el común denominador de la herida o la carencia que más frecuentemente ves en los seres humanos? Mira, veo mucho abandono, porque el abandono tiene que ver con presencia y la forma en cómo cada quien necesita que sea presente el otro es como muy distinta. Entonces veo mucho eso, veo mucho abandono. Veo mucho esta cosa de amor, ¿no? Como de cariño, como no haberme sentido amado o querido. Y tú sobredemando eso. Sobre todo eso, Esas dos. esas dos. ¿Y herida de no suficiencia, la ves o no tanto? Sí veo, pero sí la veo mucho más en mujeres que en hombres. También es una idea. Sí, también. También. Y por ejemplo, una vez que una persona entiende en dónde está su panorama, ¿cuáles son las acciones que puede hacer para empezar a sanar? ¿Qué es lo que has visto tú que es más efectivo? ¿El entrarle al dolor? ¿El hacer algún tipo de terapia específica? ¿Qué es lo que has visto que hace Bueno, como esos lo saltos? primero, cuando tú identificas que hay algo que te duele, que hay algo que no has sanado y estás demandando al mundo que te sane, lo primero es ponerle nombre. ¿Qué es lo que más nos cuesta trabajo a los seres humanos? ¿Cómo se llama esto? Se llama merecimiento, se llama... ¿Cómo le llamarías a esa herida? Es lo más importante. ¿Cómo le llamarías? Porque cuando le ponemos nombre, luego, ¿de dónde viene? ¿Cómo se gestó dentro de ti? Y es que mis papás estaban muy ocupados, tuvieron que trabajar para sobrevivir, no me miraban, yo me sentía muy abandonada, mis papás nunca llegaban al festival de la escuela, o sea, hay que hacer concreto lo abstracto, poner en acción eso. ¿Cómo se mira? Hacia afuera. ¿Cómo se ve esa herida? Y después viene el momento de sanar. Tú no eres eso, eso no te define, eso te pasó. Y ahora, ¿cómo está afectando en tu relación de hoy? Todo eso es como este acto de conciencia, o sea, ¿cómo se ve aplicado hoy esa herida? Y cómo amplificar eso, ¿no? En tu escenario y en tu vida actual, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cómo se mira?
Pues me doy cuenta justo que me siento que no me invitan, que me siento que soy la última. Y oye, ¿tus amigas sienten lo mismo? No, qué raro, ¿no? Sí. Y ahora sanar tiene que ver con renunciar a eso, resignificarlo y reinventarte, que yo le llamo las 3 Rs, que son reparar, resignificar y reinventarte. Y es accesible para todo el mundo. Para todo, Nadie para está todo. exento de eso. Sí. Sí, porque la gente quiere reinventarse, ¿no? Quiere que ya no nos duela, que ya no nos pase. Ya lo detecté, ok, carpetazo. No, si no reparas y no resignificas, tienes que decirte algo para que se quede guardado en tu interior eso. ¿Qué me digo de esa niña no mirada? ¿Qué me digo? ¿Cómo lo resignifico? Y Julie, ¿tú crees que la forma en la que estamos viviendo, es que estamos criando, está en deuda con las infancias? O sea, generamos más de esos traumas, de esa desvinculación, de esas heridas, La forma en cómo estamos viviendo en general en como general, hoy sociedad, en día, en la sociedad moderna. no estaría segura de decirte un sí, pero me parece que sí la cultura con tanta exigencia, sobre demanda, nos exige estar muy bien para poder estar como dentro de lo que se nos exige hoy. Entonces, más bien yo lo que diría es que cada vez se vuelve más inminente la necesidad de sanar. Y además es una ventaja que cada vez se hable más, Sí, que cada vez se le quite más el tabú, ¿no? Yo me acuerdo en la generación de mis papás era como que si ibas al psicólogo estabas loco. Hoy en día es, oye, si quieres tener una relación conmigo, o sea, mínimo, ¿no? sí, Que vayas a sí, hacer tu trabajo personal, sí, sí, ¿no? Ya se le está quitando el tabú, se está abriendo más y, sí. ¿no? Y eso hace mucha apertura. Eso es muy bueno. Sí, pero no creas que acaba siendo la terapia como parte de, como yo digo, de la canasta básica, ¿eh? No creas que hemos llegado ahí. ¿Cuánto crees que es un dato muy interesante, un dato duro? ¿Cuánto crees que tarda una persona de que empieza a sentir que quiere sanar, que algo tiene, que no está contenta, o una relación de pareja, de que tienen esta primera sensación y síntomas a que piden ayuda? A que piden ayuda. Yo diría 3 a 4 años. 6 años. 6 años. Y como ya hay ciencia, ¿no? Sí, Casi siempre son 6 años que te tardas en atrever a ir claro. a una sesión, En ¿no? que ya estás incómodo y sigues sin poder pedir ayuda, ¿no? Es Exacto. fundamental. Oye, Julia, hablamos un poquito acerca de las herencias heredadas, ¿no? Todas estas como creencias, heridas, traumas, linajes que se transmiten de generación en generación. ¿Cómo vienen y por qué se generan? A ver, este, siempre pensamos que no vamos a repetir lo que no nos gustó y acabamos repitiéndolo, ¿no? Porque se tardan 5 años en parar los patrones. ¿Qué quiere decir? Un secuestrador, un violador, un abusador, un maltratador, un hombre violento, los hijos que vivieron eso juran y perjuran que nunca lo van a repetir y lo repiten. Y la generación que sigue también. Y para debilitarse un patrón así se tarda aproximadamente 5 años. La pregunta es, ¿por qué repites? Y la respuesta es que hay dos motivos. Uno es por aprendizaje y otro es por lealtad. Lo que aprendimos, aprendimos. Y tendemos a repetir lo que aprendimos, porque es el camino fácil, lo aprendimos. Y el segundo tema son las lealtades. Se llaman lealtades invisibles, porque somos leales a nuestros progenitores. Y porque por el tema de lealtad a lo largo de la humanidad se han roto primogenituras, se han peleado imperios, se han matado hermanos. Y entonces se llaman invisibles porque no las tenemos conscientes, pero nos volvemos leales a todo eso que nos permeó en nuestra vida y en nuestra historia. Y por lealtad lo repetimos. ¿Y esa lealtad se genera por una pertenencia al grupo? ¿O cuál es el motivo detrás de la lealtad?
La lealtad es precisamente una fibra invisible que mantiene grupos de pertenencia y que te hace sentir que eres de la manada, ¿no? Entonces, por eso lo repetimos. Y por lealtad es muy difícil romper las lealtades. Entonces, la herencia invisible son todos estos patrones, creencias, mitos que se transmiten a través de las generaciones y se siguen transmitiendo hasta que haya una generación que diga basta. Yo hasta aquí llegué, yo no estoy de acuerdo con esto, basta. Y hace el trabajo, ¿no? Y renuncia a seguirlo transmitiendo. Y entonces ahí se rompe el patrón. Y de este tipo de herencias tenemos herencias en comportamiento per se, herencias en heridas y herencias también en creencias. ¿Notas que es exactamente igual cómo se transmiten estas tres? ¿O notas que, por ejemplo, hay unas que son más líquidas o más fijas que otras? Mira, se transmiten muy parecido, pero lo que más se fijan son las creencias. Porque el ser humano, su marco de referencia son las creencias. Estamos enmarcados por nuestras creencias. Todo lo que hacemos en la vida parte de una creencia. Todo. Porque tú crees en algo, es que piensas que vale la pena. Tu emoción y tu acción corresponden a ese pensamiento. Y venimos cargando creencias que a veces ya no quisiéramos y que pertenecen a generaciones muy anteriores, pero no nos despedimos de ellas y el saco se hace cada vez más pesado. Entonces no te puedes quedar sin creencias, pero lo que puedes hacer es cambiarlas por creencias que ya no vengan de tus antepasados, que ya no vengan de otras generaciones y que sean más afines a ti. Que es donde entra la verdadera autenticidad, que tenga que Sí. ver más contigo que con tu grupo de origen. Sí. ¿No? Porque eventualmente quizás esas creencias también le ayudaron a tus ancestros a sobrevivir, ¿no? a salir adelante en muchas cosas. Y como las temporadas cambian, ¿no? Los tiempos evolucionan, luego pueden ser creencias que a ti hoy en día no te sirven de nada. Y hasta que no lo haces consciente, no lo puedes cambiar. Exacto. ¿No? ¿Qué pasa, Shuli, también con el autosaboteo? O bueno, con el saboteo más bien. ¿Eso también tiene que ver con tu linaje o no? A veces sí, no siempre. A veces el autosabotaje tiene que ver con una forma de no creerme merecedor, de no creer que lo voy a lograr. Y me saboteo antes de que pase. Y tiene que ver con heridas, sí. A veces son patrones aprendidos, que así eran las generaciones anteriores en mi familia. Y esos patrones los heredé. De autosabotearme, de decirme que no me va a salir. Y tanto me lo digo hasta que se vuelve mi profecía autocumplidora. Tanto me digo no puedo, no puedo, no puedo, que se vuelve una realidad. Sí. Sí, sí, hay un tema muy fascinante de la profecía autocumplida, ¿no? De que cuando tienes miedo de que pase algo, eventualmente, inconscientemente, conspiras a que pase porque prefieres pagar el precio de decir, ay, lo sabía, a que realmente evitar eso que tenías miedo. Claro. ¿Por qué crees que es más importante llegar a tener esa conexión de, ay, lo sabía, no estaba loca, que realmente operar y hacer algo desde un lugar sano para que no te pase? Porque es muy difícil que el ser humano como que escarmiente o cambie a partir de la teoría. Yo creo que desafortunadamente la gente que más ha cambiado, si te das cuenta, los grandes creadores a lo largo de nuestra historia han creado a partir de momentos difíciles, de momentos duros, de situaciones límite. Y porque el ser humano aprende del dolor, del sufrimiento. La conciencia surge ahí. Y llega un punto, Shuli, después de sufrir mucho tiempo y de hacer cierto trabajo emocional, que también ya empiezas a aprender suave y con amor. ¿O crees que siempre en nuestra evolución volvemos a aprender a través del dolor? No, yo sí creo que puede haber suave con amor.
Eventualmente, ya después Yo de que te diste tengo tus esperanza, trancazos. sí, 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 yo sí creo. Pero el trancazo siempre viene al principio. Sí, sí, De ese pero no te suave, escapas. sí, pero sí puede haber, ¿eh? Lindísimo. ¿Por qué nos enamoramos de personas que activan nuestras heridas? ¿Qué sucede en el inconsciente para seleccionar esas personas que activan esas heridas que traemos de esas herencias heredadas? Bueno, acuérdate que hay un tema muy fuerte que es el tema de los apegos y que tenemos apegos a emociones, apegos a situaciones y justamente esos apegos nos hacen querer revivir emociones idénticas, emociones que vivimos en otro momento. Y estamos apegados no como creemos a una persona, sino a la emoción que nos provoca. Y por eso queremos repetir esas emociones, porque son parte de nuestro ser. Y queremos que regresen. Queremos regresar a esas emociones, esas frecuencias Sí, de lo que sentimos. sí. Qué interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estamos cargando una parte de nuestra historia que no es nuestra, pero que la cargamos como si lo fuera? ¿Crees que la sanación es un poco más ligera cuando es una carga que adoptaste por lealtad de tu grupo de origen? ¿O es igual que si No fuera creo que tuya? sea más ligera, no creo que tenga que ver con ligereza, sino que tiene que ver con un buen ejercicio de reconocimiento y despedida. ¿Cómo reconozco eso? ¿Y cómo elijo despedirme? ¿Quieres escribir una carta, llevarla a la tumba? ¿Qué quieres hacer realmente para despedirte? Y creo que es muy importante eso. Tienes que hacer un ritual, porque si no te despides lo vas a seguir repitiendo en automático. Entonces, si hay algo de ti que no te gusta o algo de tu linaje, le escribes una carta y le dices, a ver, por ejemplo, no sé, el saboteo o cualquier otra cosa. Me despido porque yo veo que aquí ya no me sirves, etcétera, etcétera, con amor, respeto, etcétera, adiós, y lo quemas. Y Exacto. eso te ayuda a poder hacer ese cambio de narrativa, ese cambio de creencias. Sí, porque acuérdate que los rituales son impactan mucho. Muchísimo. Y puedes hacer un ritual de bienvenida de lo nuevo también que quieres Claro, recibir. claro. Puedes hacer un ritual de la bienvenida a tu nuevo ser. Y aclarar de qué está hecha esa bienvenida y qué significa un nuevo ser para ti. Me encanta. Julie, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de los seres humanos en el trabajo emocional? Algo que te haya volado la cabeza. Lo que más me ha sorprendido. Mira, creo que lo que significa el cambio. Porque con 40 años de terapeuta he oído millones de historias y de todo tipo. Diversidad tremenda. Pero creo que hay un común denominador. La gente quiere cambiar algo que le incomoda. Entonces, ¿por qué unos lo logran y otros no? ¿Por qué tengo historias de gente que de veras ha logrado cambiar y gente que no cambia? Ese es un tema que me inquieta muchísimo. Sí. Y me eché un clavado en estudiar de qué está hecha la energía y la motivación para el cambio y qué significa el cambio. Y ahí me di cuenta que la gente se quiere reinventar y cambiar sin echarse un clavado a sanar. Entonces creo que ese es el tema que a mí más me llama la atención. Mi responsabilidad de que la gente pueda entender que sin sanar está muy difícil avanzar. No te puedes saltar los pasos. Entonces, pues, no quieren sanar, pero quieren sentirse bien. No quieren sanar, pero quieren dejar de sabotearse. No quieren sanar, pero quieren sentir amor propio y autoestima. Y qué pena, pero es como si tú tienes una herida y no fuiste a cosértela cuando te sucedió y te pusiste una curita y medio que cerró y medio no. Y cada vez que pasas y te pones un traje o pasas por un árbol típico que te sangra y llegas con un doctor y te dice, mira, esto no se sanó nunca. Entonces no puedes hacer como si nada.
Te va a doler. Lo que yo te propongo es volverla a abrir. Te va a doler. La voy a sanar. La voy a coser y va a sanar. Entonces siento que ese es un poco el que algunos se atreven o no a abrir esa herida y a sanar. Y se trata de sentir, ¿no? De entrarle a sentir la herida, a volver a sentir Sí, eso pues que causó sí, la herida. porque se siente el dolor y se siente todo. ¿Por qué crees que le huimos tanto al dolor? Mira, se sabe que el cerebro es un buscador de placer y un evitador del dolor per se. Y culturalmente te han enseñado a buscar el placer y a evitar el dolor. Porque doler nos duele. Entonces no queremos entrarle a lo que nos duele. Nos da miedo. Tenemos expectativas de qué me va a pasar si me duele. ¿Qué me va a pasar si entro a esto que duele? Y nos vamos haciendo para atrás. Y al final lo que se me hace muy interesante es que te vas haciendo para atrás porque tienes una herida que duele y sin embargo empiezas a hacer cosas en tu vida que te abren más esa herida, o sea, que te la hacen más grande. Exacto. Entonces, si la herida era de este tamaño, luego eventualmente se hace más grande y más grande, tienes ¿no? una bola de nieve gigante, que es Exacto. como, ¿por qué no? Al principio entré y la sané de una vez. Exacto. Inconscientemente por intentarnos alejar, por no atender esa herida, la terminamos abriendo más. Es muy curioso, ¿no? Y entonces, pues, provoca el efecto contrario. Y sobre todo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Empezamos a hacer al mundo responsable de sanarnos. Somos los víctimas. Entonces, me tienen que mirar mucho, me tienen que tomar en cuenta, me tienen que amar mucho. Y nadie tiene que hacer eso mucho, ni es su responsabilidad. Pero muchas relaciones truenan por eso. Porque la sobredemanda cansa al otro. Sí. Y al otro no le corresponde. Eso significa Entonces, es hacerte responsable de tu historia, ¿no? Como te decían, tu historia no te condena, sí te condiciona, pero ¿en qué momento dices, hoy me hago responsable de mi historia? Creo que hay un tema muy importante donde cuando responsabilizas a los demás en vez de responsabilizarte a ti, te puedes volver reactiva. Donde Sí. entonces tienes los botones o los detonadores, ¿no? De que cuando te habla cierta persona, tienes esa reacción, que te estresa, etcétera. Y, o sea, por ejemplo, en diferentes tipos de literatura he encontrado que si eventualmente te sientas con el dolor, a evitar el dolor, a sentirlo, y hay diferentes prácticas. Hay un libro de un autor que se llama Michael Brown que te dice que te metas al agua a sentir, porque es un gran conductor el agua, ¿no? Entonces, sentir el dolor, la herida, ¿no? Y eventualmente tu cuerpo emocional tiene la habilidad de integrar las emociones, especialmente las emociones, ¿no? Todas, pero obviamente las traumáticas también, y eventualmente deja de, o sea, se empieza a sanar solito y deja de doler. Entonces, como que si tenemos esas herramientas de decir, bueno, pues la diferencia es agarra el toro por los cuernos, siéntate a sentir el abandono, siéntate a sentir la infidelidad, el trauma, lo que sea que traigas y te liberas. Sí. ¿Por qué no lo hacemos más seguido si la información ya está allá afuera? Sí, porque la información está ahí, pero practicarla nos cuesta trabajo. O sea, siempre el ser humano en lo abstracto, en leer, en conocer, en estudiar, es muy hábil. Pero llevar lo abstracto a concreto es un paso gigantesco. Y que a veces requiere ayuda. La verdad, no siempre lo podemos hacer solos. Y creo que con tal de no pedir ayuda, mucha gente se queda en esos lugares, ¿no? Y finalmente te tienes que atrever a tener conversaciones incómodas contigo y con los demás. Porque una relación sana incluye conversaciones incómodas. Sí. Y Shuli, ¿tú crees que lo que nos incomoda es pedir ayuda o lo que nos incomoda es recibir ayuda? No pedir. Pedir. ¿Por qué? Porque nos pone en un estado de humildad, de que no podemos, de vulnerabilidad. Porque no nos gusta hacerlo. A nadie le gusta pedir ayuda, porque yo quiero sentir que puedo solo. Pero a ver, pides ayuda para 1000 cosas. ¿Tú te haces limpieza dental solo? Bueno, si te haces tu higiene bucal, pero vas. Sí. ¿Tú te inyectas solo, te vacunas solo? Vas al doctor. ¿Tú te haces tu check-up médico solo? Vas al médico. Entonces, para la salud mental y emocional también tendrías que acudir a un espacio. Sí, con un especialista. ¿Sí? Sería un mito que ya había que haber roto desde hace mucho. Totalmente.
Porque además el hecho de que pidas ayuda también te enriqueces de la otra persona, de la persona que te está brindando ayuda, de su Claro. conocimiento, de su estructura, de su experiencia, de lo que sabe, ¿no? Al final se vuelve un espacio pues, sumamente enriquecido, ¿no? Un tema que se me hace fascinante de los seres humanos es porque hay personas que se construyen después de un episodio de trauma o de muchísimo dolor y hay personas que se destruyen, ¿no? ¿Qué has observado tú que pasa entre estas diferentes reacciones de cuando pasa un episodio sumamente traumático y por qué cada quien reacciona así? A ver, el riesgo de un trauma que te destruya es cuando se vuelve tu identidad. Y realmente nada ni nadie agota tu realidad. Tú eres más que lo que has vivido. Pero cuando vivimos un trauma, que es una situación como muy fuerte, es tan fuerte que nos empieza a definir. Y más que nos defina el trauma, nosotros elegimos definirnos así. Entonces, yo soy una mujer abusada. Yo soy un hombre desempleado. Yo soy una mujer secuestrada. Y realmente eres más que eso. Sí. Pero fue tan fuerte que te define. Y entonces el riesgo es que se vuelva tu identidad y ya te definas así. Y como te defines así y eso eres, es muy distinto a eso viví. Viví un abuso en un momento de mi vida. Viví una experiencia de secuestro en un momento de mi vida. Es muy distinto a soy. Creo que ahí radica la diferencia más importante. Entre que consuma tu identidad, o sea, algo que te pasó. No eres eso. Sí. Eres más que eso. Porque aparte, si lo desglosamos, es cierto. Una mujer abusada es más que ese instante que la abusaron. A lo mejor es una empresaria importante, pero está casada, pero tiene hijos, pero tiene familia, no sé, es un ejemplo. Sí. Entonces, y la gente que lo logra ver como algo que le pasó, y lo pongo aquí en la mesa y voy a trabajarlo, es la gente que lo logra. Que sale de eso. Que algo que se me hace muy interesante es, por ejemplo, con los niños, cuando aprenden a caminar, ¿no? Se caen muchísimas veces. Y el hecho de que se caigan, se vuelven a levantar y aunque les duele, obviamente se espantan, etcétera, y vuelven a intentar hasta que eventualmente terminan caminando. Y todos aprendimos a caminar probablemente de esa forma. No agarraron esa identidad de ya soy un fracaso para caminar, yo no sé caminar, adiós. Y los seres humanos podemos adoptar esa identidad mucho más rápido, ¿no? Si abres un negocio y quiebra o si haces algo, y, ¿no? Y agarras esa identidad, ya soy un fracasado, ya soy una tal, ya soy... Y entonces, ¿cómo? ¿Fue algo que te pasó? Significa que tenemos una identidad frágil, que eventualmente cualquier eventualidad de dolor, de trauma puede suplantar esa identidad que teníamos. No sé si le llamo una identidad frágil, más bien lo que viviste es tan duro que hay como una lucha interna entre quererlo olvidar y nunca olvidarlo. Querer que desaparezca y que nunca desaparezca, porque fue tan fuerte que qué horror que me olvide de lo fuerte que fue. O qué horror que me olvide de esto que viví. Y por eso empieza a ser tu identidad. Y uno de los temas fascinantes de cuando vives cosas sumamente traumáticas, ¿no? Es el músculo que se desarrolla de la resiliencia, que me parece una cualidad fundamental de los seres humanos, ¿no? De que, pues muchas veces puedes decir, como en el momento en mi vida que me pase tal cosa, no tengo salida. Y te pasa a ti o le pasa a otras personas, o a ti, por ejemplo, en tu secuestro, o no, otras personas, que no sé de dónde se sacan esas fuerzas, esas herramientas, eso todo, y se construye esa resiliencia, esa capacidad de adaptación a la situación, al dolor, al trauma, de poderlo sacar. ¿Cómo te maravillas con la resiliencia humana? Más, más que maravillarme, lo que me ha volado la cabeza es que en estudios recientes de neurociencia se ha visto que hay una memoria resiliente. Y entonces, cuando tú lograste salir fortalecido de una adversidad y sacaste recursos, habilidades, eso no se guarda como en el mismo disco duro, en la misma memoria de los recuerdos. Se guarda en el disco duro de la memoria resiliente, que es muy interesante. Y cuando vuelves a vivir algo parecido, resurge eso. Y eso sí se me hace muy fascinante.
Entonces depende de cómo reaccionaste o la resiliencia que generaste la primera vez, que acaba siendo un poco como eh, un camino, ¿no? Para las próximas veces que desarrolles resiliencia. Sí, y se acumula la próxima vez y entonces acumulativa. Y cuando vuelvas a necesitar ser resilientes, que ese archivo se abre. ¿Y crees que con la edad se va perdiendo resiliencia o se va generando más resiliencia o no influye nada en la edad? Mira, la edad per se, solita, nada. Pero yo quisiera pensar que conforme vives más eventos adversos, más resiliente te vuelves. Qué interesante, porque justo mi pregunta viene porque observo, ¿no? Que totalmente mientras más vas creciendo, tienes más estos eventos resilientes y al mismo tiempo también mientras más vas creciendo también te vas volviendo un poco más vulnerable, ¿no? Donde al final de tu vida terminas casi que regresando a la vulnerabilidad que tenías cuando naciste, ¿no? Entonces qué interesante que tenemos, o sea, que está ese par, ¿no? Donde una cosa te vuelve más resiliente, pero tienes más vulnerabilidad. Y seguramente también una madurez emocional mucho mayor, ¿no? Que Claro. quizás lo que te importaba a los 20 te vale un cacahuate a los 40 y a los 50, ¿no? Y a los 70, pues Que es imagínate, parte hasta de la 80. evolución. Ajá, sí. Y, por ejemplo, Shuli, algo que te encantaría como que la gente supiera sobre la resiliencia. Pues mira, me encantaría que no nada más es levantarte más fortalecido de la adversidad, sino que la gente resiliente sana sus heridas. Y eso es algo muy importante. No es nada más ser más fuerte, es que la resiliencia tiene que ver con tus cicatrices, con tus heridas. Y la gente resiliente sana, perdona, se perdona. Y eso es algo muy importante. No nada más es, ay, sobreviví y me di cuenta que soy valiente. No, es que la resiliencia tiene que ver con el perdón y con sanar. Y es algo que a mí me gusta muchísimo. Está fascinante eso acerca de lo del perdón. ¿Qué has visto que ayuda mucho el perdonarte a ti y perdonar a otros? Ambos. Porque el perdón no tiene que ver nada más como, ay, te perdono, ay, perdóname. Tiene que ver con un reconocimiento de la falta, con una verdadera introspección interior, en que yo hago una introspección y me doy cuenta que hubo una falta. Reconocer que te equivocaste. Sí. ¿No? Que no pasa nada. Y esa es una cosa muy importante para generar resiliencia. La verdadera sanación de la cicatriz de lo que pasó. Y un poco, Shuli, algo que es muy fascinante es ver cómo las relaciones con nuestros papás o nuestros cuidadores primarios, dependiendo cuál haya sido el caso, ¿no? Que son tus abuelos o otras personas, tienden a marcar mucho la forma que nos vinculamos con prácticamente todo, con la pareja, con amigos, con el dinero, con nuestra profesión. ¿Qué es lo que has visto que influye en trabajar la relación con tu mamá? ¿Y qué es lo que has visto que influye en trabajar la relación con tu papá en otras áreas de tu vida? Mira, a veces no podemos trabajar en la totalidad de la relación. Pero si hacemos conciencia de dónde está lo que nos está costando trabajo, por ejemplo, la relación con el dinero, hay que irnos a los mensajes que recibíamos como decretos en aquella infancia en relación a ese tema. Tipo como las Porque frases de son, el dinero no crece en los árboles, ese tipo de cosas. para tener dinero hay que sufrir mucho, o los que tienen dinero son malos, y entonces tienes un problema con el dinero porque tener dinero no es malo, ¿no? Y así con todo. Yo he tenido familias en terapia que entran en la primera sesión y dicen, los López somos de mecha corta. O los Suárez no pedimos perdón. ¿No? Porque ser orgullosos es uno de los lemas. Entonces hay que deconstruir esas creencias que ya no te sirven. ¿De qué te sirve hoy decir, yo soy de los López que no pido perdón? O soy, yo hasta les contesto, te pongo una alfombra roja, o qué tendría que hacer ante ese decreto.
Quedo con ¿no? eso, sí. Eso es muy importante. ¿Cómo deconstruyes esa creencia? Oye, ¿y hoy te sirve no pedir perdón? Y acaba dándose cuenta que lo ha metido en 1000 problemas. Claro. Y hoy te sirve decir eso, el dinero que es malo y que es solo de gángsters y que el dinero solo lo usan los mafiosos y que el dinero es la perdición porque con el dinero se apuesta. También con el dinero se viven cosas fantásticas. ¿No te gustaría cambiar? Porque aquí hay algo muy importante. Tu realidad, la realidad no existe como tal. Tú la construyes con tus discursos internos. De la forma en como tú te hablas a ti es que construyes tu realidad. Entonces, de esas frases o esos decretos va a depender tu relación con eso. Si yo digo, hoy voy a tener un mal día, voy a tener un mal día, porque voy a hacer que mi día se acople a la realidad que yo creé. Si yo digo, el dinero es para malos, o el dinero es de malos, o el dinero tiene que ser con mucho sufrimiento y mucho dolor, como yo ya creé esa realidad porque así me hablé, voy a hacer que se adapte. Y no creas que es por las teorías del decreto o el secreto. Es porque realmente tú vas a hacer que tu forma de hablarte y tus decretos internos se vuelvan tu realidad. Claro. Entonces dices, todos los hombres son, todas las mujeres son. Te vas a codear con puros hombres así o con puras mujeres así. Se me hace fascinante que preferimos al principio de nuestra vida serle fiel a nuestro grupo de origen e infiel a nosotros mismos porque estás adoptando patrones, conversaciones, creencias que chance no tienen nada que ver contigo. Y llega este punto donde hacemos el trabajo personal y entonces escogemos serle fiel a nosotros mismos. Es cuando reconoces tu potencial, tu poder, tu energía vital, etcétera, pero pagas un precio que es serle infiel a tu grupo de origen, ¿no? Y se Exacto. siente como una especie de divorcio energético de decir, bueno, pues los López, si son así o si los no sé quién no pide perdón, pues yo voy a hacer la historia diferente, ¿no? Por eso te decía yo que se tardan 5 generaciones en que los patrones se repiten como embudo, hasta que llega una generación que dice, hasta aquí, ya no más. Yo sí pertenezco, pero entender que puedo pertenecer pensando diferente. Exacto. Que perteneces de entrada por linaje porque traes la misma Claro, información genética, pero tú escoges tus creencias y escoges tus patrones y y tu escoges tu forma de comportamiento. pertenecer. Sí, muy interesante. Y también, Shuli, algo que se me hace muy interesante del comportamiento humano es muchas veces cuando nos vinculamos, a veces no estamos del todo nosotros solos en esa relación, cualquiera que sea, sino viene papá, mamá, tus abuelos, etcétera, y ahí es como estas voces, estas creencias atrás, que yo a veces siento que si lo dibujáramos, vendría las personas que se están vinculando y luego todo su linaje detrás, ¿no? Y esos eventualmente los que están teniendo una relación, una conversación. Al final, ¿crees que siempre vamos a tener estos linajes con nosotros o llega un punto donde sí se puede hacer como un hoja en blanco o el hoja en blanco nunca existe? Mira, tú puedes crear tu propia historia, pero te tienes que trabajar mucho, porque esas voces están ahí y porque tenemos una sensación de pertenencia y porque sí está comprobado que pertenecemos a una historia. Aquí el chiste es poder detectar y decidir con qué creencias sigo en mi vida, con qué patrones sigo porque me gustan, qué ideas sigo porque no todo es malo y de cuáles me desecharía. Porque toda esta idea que hay hoy de viajar más ligero, para mí viajar más ligero es eso. Sí. Viajar cargando menos pesos de estas generaciones. Pero para eso tienes que detectarlo. ¿Cómo se llama? Lo que me voy a despedir. ¿De qué creencia me voy a despedir? Y yo recomiendo mucho hacer un ritual. Literal, quemar las creencias. O sea, escribirlas, cortarlas y quemarlas. O sea, yo sí recomiendo hacer un ritual que impacte.
Son muy poderosos. Muy. Me encanta, Shirley. ¿La espiritualidad, en tu opinión, ayuda o puede evitar el proceso real de sanación de donde te tienes que meter? Mira, la espiritualidad, como yo la percibo, tendría que ser algo que hoy todos los seres humanos tenemos que adherir a nuestra vida, sí o sí. Porque para mí la espiritualidad es encontrar cómo acallar tu mente, cómo bajar esas ondas, ese acelere. Entonces yo creo que una dosis de espiritualidad tendríamos que tener hoy todos. Es importante tenerla, Los espacios de conexión continua, ¿no? Contigo mismo. muy importante. Ahora, ¿qué tipo de espiritualidad? Y no me refiero a una espiritualidad religiosa. Tampoco me gusta lo que está pasando hoy, que si no meditas hora y media y si no haces tanta espiritualidad estás mal, porque entonces vuelvo a lo mismo, se vuelve inalcanzable, se vuelve una sobredemanda, Sí. se vuelve entonces, yo recomiendo escoger algo que a ti te guste, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta caminar y yo hago caminatas, les llamo espirituales porque yo no voy oyendo podcast, yo no voy platicando con nadie y yo no voy hablando por teléfono. Estoy en lo que estoy, perdida, Sí. mirando, perdida, no sé qué estoy pensando, pero luego veo que ya pasó una hora y me fui, no sé a dónde. ¿Me explicó? Sí. Eso es para mí una forma de espiritualidad. Entonces, creo que es tan importante hoy la espiritualidad, pero el problema es que la hemos romantizado. Quiere decir, tanto queremos y tanto creemos que es tan importante que ya hay gente que nunca ha tenido cercanía con la espiritualidad y quiere tenerla, que le tiene miedo porque siente que necesita ser demasiado para ser espiritual. Entonces a mí me gusta ayudar a la gente a entender que la espiritualidad tiene que ver con regresar a tu ser, no con tu hacer. Porque, ¿qué crees? Si tú encuentras de veras cómo tener 10 minutos, 15 minutos de silencio, 2 veces al día, es una espiritualidad muy buena. Sí. Y si tú meditas 10 minutos, es muy bueno. Y si tú haces caminatas así de silencio, son muy buenas. Totalmente, diciendo que la espiritualidad está en el día a día, en las cosas cotidianas. Exacto, ¿No? pero entonces por eso te digo que hemos romantizado. Entonces ya, yo creo mucho en la espiritualidad, pero el nombre se ha vuelto de cuidado porque entonces la gente, ay, no, tú no eres espiritualidad, tú no eres espiritual, perdón, porque no meditas 1 hora y media. Ay, no, perdón, no Sí, todo el mundo totalmente. tiene el tiempo ni la capacidad, ni quiere. Totalmente. Y si alguien te dice eso, te está juzgando. Claro, ¿No? Entonces, y cuando juzgas, siento que te pones en un lugar o arriba o inferior de la otra exacto, persona y no exacto. jala, ¿no? Yo creo que es fundamental y es tener esos espacios continuos de conexión, porque muchas veces la cultura, el lugar en el que crecimos, etcétera, te exige mucho a que pongas tu atención hacia afuera, ¿no? Hacia otras cosas, hacia estímulos, hacia imagen, hacia, ¿no? Otro tipo de cosas. Y el hecho de voltear la mirada hacia adentro es como, bueno, o sea, entra tu autoconocimiento, entra a hacer un escaneo de cómo te sientes, o sea, ten esa como atención plena, ¿no? Ese awareness, esa conciencia de cómo estás en tu estado interior, ¿no? Sí, Y te arroja información, sí. ¿no? ¿Qué rol juega el significado de la espiritualidad en la recuperación de una situación de trauma? El significado de la espiritualidad. Sí. A ver, la espiritualidad juega un papel importante. Cómo la signifiques es como muy particular, como muy individual. ¿Qué significa para ti ser espiritual? O sea, yo creo que todas las personas que han vivido un trauma acaban acercándose a un mundo más espiritual. Y es una búsqueda que acabas teniendo, muchas veces en aras de tener respuestas que no necesariamente vas a tener, Sí. y otras en aras de encontrar una paz interior. Pero creo que el significado que cada quien le da a la espiritualidad es como muy personal. No, como no me atrevería a decir que hay algo universal ahí. Siento que es muy privado, muy personal De cada quien, de la cada conexión quien. con uno mismo, ¿no? Y Julia, ¿hay algo que está pasando últimamente que ves un poco que va a revolucionar la forma en la que hacemos el trabajo personal? Nuevas prácticas,
nuevos avances, desde temas tecnológicos, desde prácticas nuevas, que sientes que están ayudando al ser humano a sanar de formas más profundas? Mira, no sé si de formas más profundas. Ujú. Yo realmente creo en lo que yo he vivido y probado, que es la terapia. Y eso se me hace lo más profundo. No puedo decir que no sirvan otras cosas. No las conozco todas, entonces no podría yo decir. De lo que conozco, sí creo que vivimos en un mundo de muchas posibilidades, porque antes para meditar necesitabas irte a un retiro, con un gurú. Ahora tienes una aplicación Sí. y tienes una voz que te guía para meditar. O sea, siento que tenemos más accesibilidad a recursos para estar mejor con nosotros mismos. Lo que no sabría contestarte es si son más profundos o no. Yo más bien creo en una cosa más integral, en que vayas a terapia, incursiones en alguna espiritualidad, medites, te muevas y hagas ejercicio, cuides la calidad de tus relaciones. Más bien creo en eso, Sí. en diversificar, Ujú. que en pensar que hay algo que es la neta. Sí. La última coca del Sí, desierto. o lo más profundo, me costaría. Claro. Sí, es la chamba un poco de, pues, todos los días, ¿no? También algo que se me hace muy, muy interesante es que hablando de estas herencias heredadas, ¿no? Si tú no rompes el patrón, es casi en automático que tus hijos lo vayan a repetir de igual forma. O sea, nadie Definitivo, se escapa hasta que alguien haga la chamba. sí, definitivo. O sea, la teoría multigeneracional en la que yo me formé, que me interesa mucho, dice que las familias se repiten a sí mismas, en automático. Es lo que viste y tienes una lealtad. Hasta que llegue, como te digo, alguien o una generación, alguien en particular que diga, hasta aquí repetimos ese patrón y hoy lo vamos a hacer diferente. Y hay muchas veces que hasta quizás los hijos pueden criticar las acciones de, por ejemplo, el papá y luego eventualmente volverlo a hacer, No, claro, ¿no? claro. Eso es interesantísimo. ¿Por qué entonces lo critican si eventualmente lo van a volver a hacer? O sea, porque ahí juega el consciente y el inconsciente. Porque es lo que te decía del aprendizaje y las lealtades. Ok, o sea, O sea, tú dices, no lo voy a volver a hacer porque no me gusta, y sí. finalmente eres leal Ujú, y aprendiste eso. ujú. Así que inconscientemente lo repites. Y Shuli, un poco, si nos bajamos no tanto a la mente, sino al cuerpo, ¿no? El cuerpo también tiene su propia sabiduría, ¿no? El cuerpo también a veces habla y nos pasa información. ¿Tú crees que hay cosas que podamos sanar a nivel mental y a nivel emocional que el cuerpo no termina de sanar? ¿O crees que eventualmente cuando es una sanación se hace como si tuviéramos múltiples cuerpos, que sanas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel energético, no sé, algunos podrán decir a nivel astral, yo qué sé, pero como si fueran diferentes cuerpos que están sanando el mismo tramo o el mismo factor, ¿no? Si alguien tiene problemas de espalda y empieza a sanar desde la parte física con fisioterapia. La parte terapéutica te voy a inventar, que están sosteniendo mucho, etcétera, etcétera. La parte energética, que hay un bloqueo ahí de unas emociones no resueltas, etcétera. Mira, a mí me gusta mucho la teoría que el cuerpo lleva la cuenta. Y más bien me gusta pensar, o más bien he comprobado, tanto en mí como en mi práctica clínica, que lo que no sanas, el cuerpo te avisa. Entonces yo creo que más bien cuando no sanamos realmente, el cuerpo desarrolla síntomas. Y esos síntomas, muchas veces inexplicables, hablan de esta parte no sanada. Porque el cuerpo va llevando, como te digo, la cuenta de todo esto que no ha sanado. Entonces, creo que una sanación completa se vería cuando el cuerpo deja de hablar. Ya no tiene la necesidad de desarrollar síntomas porque realmente sanaste. Sanas de raíz. Exacto, exacto. Y muchas veces puedes tener síntomas físicos que ni siquiera sabes qué herida es o qué cosa hay que sanar, porque quizás puedes decir, me duele la panza, me duele la espalda, me duele la rodilla, lo que sea.
¿Y cómo sabes que, por ejemplo, que ese dolor de panza tiene que ver con tal o cual herida? Porque muchas veces puedes ir navegando en la vida diciendo, pues ya sané todo esto, pero hay otras heridas que están en el punto ciego, Sí. ¿no? Que no las ves tan fácil. Y para eso sirve la terapia, para eso sirve acercarte a alguien que te ayude, ¿no? Porque a veces necesitamos un tercero que nos refleje eso. No siempre... A ver, no es de valientes hacer las cosas solos. Es de valientes pedir ayuda. Sí, Y es de sabios pedir la ayuda adecuada, sí. que también es otro tema. Saber con quién, ¿no? Y ser franco con lo que tú necesitas y con lo que a ti te sirve. Hay gente, ¿verdad que se habla mucho de que hay gente más visual, hay gente más auditiva? Pues también hay gente más cognitiva, gente más física, gente más espiritual, ¿no? Pero ser, digamos, no irte por las modas ni por Claro. lo que, sino irte por lo que realmente a ti te hace sentido, que es muy importante que te conectes en la vida con lo que a ti te hace sentido, para todo, para sanar, para hacer, para todo. Y que pruebes. Igual y probaste una cosa y esto no jaló, pero encontraste aquí algo que te cambió, ¿no? Exacto. Un poco a prueba y error y estés con las antenitas paradas de cuál es ese impacto que está teniendo en ti. Claro. ¿No? ¿Se puede sanar todos los procesos? Si eres una persona que neta se mete a sanar, ¿se puede sanar todo, cualquier trauma? Mira, yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que podemos sanar todo. Hay cosas mucho más difíciles y cosas más fáciles. Claro. Pero yo sí creo que podemos sanar todo. Así que yo te diga, no, 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 esto ya lo va a definir. Me rebelaría contra una definición así. O sea, porque yo he trabajado en eso toda mi vida, en resignificar y en sanar, y entonces a mí me gusta creer que sanar sí es una posibilidad genuina, ¿no? Obviamente hay traumas y episodios mucho más difíciles que otros, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí se me hace bien difícil de sanar es, por ejemplo, a las mamás que pierden un hijo, ¿no? Se me hace como... Eso, por ejemplo, en esos casos, igual, o sea, ¿se puede sanar? A Siempre. ver, hay cosas que van en contra de nuestra historia, ¿no? Como que los padres vamos a entregar a los hijos, ¿no? Sí. Este, mm, digo, los hijos vamos a integrar a los padres no a los hijos, ¿no? Entonces, pues sí, que te maten a un hijo y perder un hijo sería algo que vives con mucha injusticia. Pero el problema es que la vida sigue. Entonces tienes de dos. O que el dolor te consuma o tú sanar eso. Creo que aquí lo importante para no hacernos bolas está en la definición de sanar. Porque no es ser del club de los optimistas que sanar es ya, le diste Ya estoy. carpetazo, le diste la vuelta, nunca te vas a acordar. Yo he trabajado con feminicidio y he trabajado con esas mamás. Y sanar no quiere decir que van a olvidar a esa hija que perdieron, que les descuartizaron. Eso no quiere decir sanar. Sanar quiere decir qué hago con eso para poder seguir viviendo. Y pues hay mujeres que han hecho, tengo historias impresionantes de cosas que han hecho a raíz de esas pérdidas. Y fue su forma de sanar. Pero sanar, si lo vemos como nunca más acordarte de lo que pasó o darle carpetazo o olvidarte que sucedió, no, pues no es sanar. Sí, no. Porque ahí estás, ¿no? Entonces no has sanado. Sí. No, sanar es poderme acordar, pero tenerlo guardado en un lugar cómodo donde yo pueda hablar de eso, donde yo pueda abrir ese cajón, donde yo lo pueda sacar y lo pueda volver a guardar. Que esté en paz. Exacto. Y, por ejemplo, de todo lo que has visto en tantos años de tu práctica clínica, ¿hay algo específico de donde dices mis respetos con la capacidad que tiene el ser humano de resignificar o de sanar o de construir una nueva historia, una nueva vida? Uy, muchísimos.
No, sí he sido testigo de eso. Sí. O sea, sí puedo decir que uno de mis premios más grandes como terapeuta es ser testigo de eso, de que sí se puede. Ver cómo cambian sus vidas, cómo, ¿no? Sí, Salen de lugares, de salimos que todos sí, de... de que la gente sí sana. Por eso, tal vez porque siento que ha sido mi misión y mi trabajo terapéutico tiene que ver con sanar historias, sanar procesos, sanar momentos, sanar vínculos. Yo sí creo que no me deja de sorprender la capacidad del ser humano para sanar y reconfigurarse, resignificar y reinventarse. Está en nosotros, ¿no? Son Sí, capacidades que tenemos. sí, Nada más hay que definitivo, accesarlas, tocar la puerta y definitivamente. vamos a sacarlas a relucir, Sí. ¿no? Si en un mundo hipotético, si pudieras tú diseñar como un futuro para los seres humanos, que sea pues mucho más sano, que haya mucho menos trauma, que haya mucho menos dolor, ¿cómo sería? Y puede ser quizás ni siquiera quitar el dolor, pero ¿qué prácticas meterías como que sea así importantísimos que los seres humanos pudiéramos estar haciendo constantemente? Pues yo creo que tener desde muy pequeños mucha conciencia de que existen espacios como la terapia, de quitar este estigma de la ayuda, de que la gente se cuide de sus relaciones, se cuide emocionalmente, cuide sus pensamientos, cuide su cuerpo, no como le llamo yo un botiquín de autocuidado. Sí. Y que esas áreas estén muy cuidadas, ¿no? Que para mí son 5 áreas, que son la cognitiva, la emocional, la social, la física y la espiritual. Y que en ese botiquín de autocuidado las tengamos como muy claras en qué área tengo yo que trabajar más. Sí, me encanta, un enfoque mucho más integral, ¿no? Que el bienestar viene en diferentes áreas, no es solo una cosa. Puedes estar haciendo tu trabajo emocional, pero si tu parte física no la estás cuidando, pues eventualmente Sí, vas a sintomatizar, ¿no? Y sí. sucesivamente. Lindísimo, Shuli. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tu aprendizaje, tu sabiduría, toda tu práctica Gracias. clínica. Y antes, nada más para cerrar, me gustaría hacerte 12 fire questions. La idea es que contestes lo primero que te venga a la mente, una respuesta corta a una palabra. ¿Lista? Va. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? ¿Qué me conecta con algo más grande que yo? Pues yo creo que, que creo que hay una fuerza que sabe y mueve todo, ¿no? Como una fuerza universal, como una luz. No le podría poner nombre, pero una fuerza mayor que está cuidando y viendo. ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento de tu vida? Que le pido salud. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Creo que de rodillas no me he puesto. Nunca. ¿En serio? ¿Ni en el secuestro? No, ¿No? Órale, qué no. interesante. No es mucho mi estilo, pero no es desde un lugar prepotente, ni mucho Sí, menos, pero no. no. Ni en el secuestro. O sea, aún y en los peores momentos tuve la creencia que voy a salir. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para sacarte de ahí? Pienso que es lo peor que me podría pasar, ¿Qué experiencia cambió tu vida? el secuestro. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla? Que nada ni nadie agota tu realidad, que tú eres más que lo que has vivido. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Creando contenido de todo lo que he aprendido a lo largo de toda mi historia. Y alimenta mi alma por lo que recibo de la gente, eso me alimenta. Qué lindo. ¿Qué tenemos normalizado que nos está destruyendo?
yo creo que hemos romantizado muchas cosas como el amor, lo que es ser buena pareja, que las relaciones, yo creo que los mitos y las creencias sobre los vínculos nos están destruyendo mucho. Más la visión de Hollywood, ¿no? De Sí, lo que debe de ser, entre sí. comillas. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Que todo pasa, que no te preocupes demasiado por nada. Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? De todos mis pacientes, de las vidas que me han compartido. Y la última, ¿qué parte de ti se activa cuando estás creando? Uy, yo creo que mi memoria, mi sensibilidad, este, mi curiosidad, mi curiosidad. Grande la curiosidad, Sí, grande. sí, soy muy curiosa. Genial, Julie. Muchísimas A gracias. ti, muchas gracias por haberme invitado. Feliz. Disfruté mucho Es y recíproco. ojalá todos los que nos escucharon se lleven algo de este episodio. Totalmente. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy como Shulamit Graver en todas mis redes. Estoy como Resignificando Ando en mi podcast, tengo un podcast, y como Resignify en mi clínica terapéutica. Buenísimo. Perfecto. Gracias, Julie. Gracias por compartir y compartir tu sabiduría. Gracias. Muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que nos sigas y te suscribas. Estamos en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes alguna pregunta o algún comentario, tanto para Julie como para mí. Nos va a encantar leerte. Gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.